Bueno, Julián, es un gusto para la fiesta de la poesía contar con tu presencia. Sabemos de todos tus logros, del trabajo que estás haciendo tan importante. Eres escritor, director, productor de cine y gestor cultural, con estudios en ciencias cinematográficas y con enfoque en dirección de escritura. Has recibido muchos premios, has sido muy galardonado, eh, has realizado 3 largometrajes y 7 cortometrajes. Ahora precisamente sabemos que tienes uno con mucho éxito rodando acá por los cines de Colombia, por los teatros de Colombia, y sobre todo eres el director de un festival que es muy importante, que como es el Festival de Cine en Villa de Leyva. Sabemos del trabajo estupendo que vienes realizando con ese grupo que has logrado conformar, del camarógrafo, periodistas, de todas las profesiones, y que tú has sido como el gestor, pero han logrado un grupo muy compacto, muy comprometido de gente joven. Y bueno, eso nos enorgullece de que Villa de Leyva tenga ese tipo de personajes y ese tipo de eventos que cada vez enriquecemos la agenda cultural del municipio, como es el deseo de todos nosotros los que estamos trabajando en estos temas. Entonces, bienvenido. Y bueno, como tú sabes, este año el tema es lo poético en las artes. Y qué mejor que tú nos hables de lo poético en el cine, en la producción, en la escritura, pues un tema que tú manejas ampliamente, que te mueves como pez en agua. Entonces, bienvenido, Julián, y te escuchamos. Gracias, Mabel, y a toda la fiesta de la poesía por esta invitación. Me siento muy honrado, la verdad, de ser parte porque siempre he encontrado en la poesía un refugio. Si bien sé que el cine de alguna manera como arte tiende mucho a pensarse a través de las imágenes, los diálogos y las historias, la poesía es lo que permite que eso mismo trascienda, es lo que genera mundos metafóricos que permiten también entender el lenguaje desde puntos de vista comparativos que llevan, yo siento, la esencia de las mismas palabras o las mismas imágenes o la forma en la que la poesía está expresada a trascender. Le dan un alma, le permiten viajar de alguna manera en el inconsciente de cada persona que oye o siente la poesía y de esa manera logra ser símiles a su propia existencia y a las perspectivas de alguna manera de lo que ha vivido, sus memorias y el contexto en el cual habita. Y siento que eso es algo increíble y trato desde el cine siempre de explorarlo de esa manera. Es decir, por ejemplo, en este momento, en la imagen en la que yo estoy, tengo aquí un espejo, ¿cierto? Que es un reflejo de este mismo bombillo. Y en la imagen, para mí, la poesía juega mucho con esos fondos. No es solo el personaje que está de alguna manera, sino es esos fondos en los que habita tienen también un lenguaje, tienen también un contexto, una simbología. Y ahí es cuando uno empieza, sobre todo, a ver para mí ese lenguaje poético en el cual uno trata de no solamente contar lo que la historia está diciendo como tal en una película, sino qué está diciendo el ambiente y el contexto en el cual este personaje habita. Y eso está generando una reflexión poética también. Además de eso, claro, el cine tiene algo para mí muy mágico y es el corte, ¿no? Cuando uno tiene en el lenguaje la forma de cortar digamos, de un plano a otro plano, de una escena a otra escena, de un personaje a otro personaje, eso está también reflejándose en un lenguaje. Entonces, para hacer un poquito más de esa reflexión, quiero irme como a dónde viene y de qué forma viene también habitado el lenguaje del cine. Y es que el lenguaje cinematográfico es una expresión de lo que nosotros como seres humanos vivimos día a día. El lenguaje cinematográfico está expresado en la forma en la que nosotros como seres humanos entendemos nuestro pasar por el espacio-tiempo y las memorias. Ahí es donde empieza, digamos, como tal a ejercer. Entonces, digamos, por ejemplo, tú y yo estamos hablando y estamos en primeros planos, ¿cierto? Que es como cuando nos encontramos de una manera cercana conversando.
pero hay planos que son mucho más alejados o mucho más cercanos. Esos planos también hablan de la forma en la que nosotros como seres humanos nos acercamos a la vida, nos acercamos a otra persona, a un momento, a un paisaje, a un objeto, a una pintura, ¿sí? Y esa forma también está expresada en tiempos. Yo como ser humano, si quiero recordar cómo fue algo que me sucedió a mí en mi niñez, lo expreso a manera de una memoria, de cómo fue, qué es lo que yo recuerdo, los colores, de pronto la luz, los sonidos. De pronto recuerdo mi mano tocando algo en mi niñez. Recuerdo un primer sabor, ¿sí? Y eso empieza a expresarse en lo que uno, digamos, por ejemplo, en el cine encuentra, en esos cortes que a veces son, por ejemplo, los flashbacks, que es lo que uno llama los viajes al pasado, en los cuales uno empieza a cortar de una imagen a otra para tratar de generar una emoción o habitar en un espacio-tiempo que ya sucedió. Entonces, el cine se expresa en la forma en la que el ser humano habita el tiempo y su propia vida, porque puede cortar, por ejemplo, a estar, no sé, haciendo de pronto un desayuno, algo muy cotidiano, y de repente está cortando a alguien en la oficina. La misma persona ya está en la oficina y después cortamos, esa persona de pronto está teniendo un choque de carro, ¿cierto? Entonces, es como durante el día, uno no necesariamente en una película habita el minuto y segundo a segundo de lo que pasa, sino uno se basa en los momentos más trascendentales que van generando una historia narrativa en ese mismo lenguaje. Entonces, el cine tiene como lenguaje un parecido a la vida, a la forma en la que el ser humano expresa la vida. Pero ahora, ahí es donde podemos romper también el contexto cuando lo entendemos. Cómo un árbol entiende, por ejemplo, la vida. ¿Sí? ¿Cómo sería el lenguaje cinematográfico de un árbol si es estático? Si a través de su tiempo no hay viajes, no hay movimiento a través de un lugar, sino es el mismo lugar, pero sí hay un tiempo que transcurre. ¿Cómo transcurren los atardeceres, las noches, los animales pasando alrededor, el viento, el crecimiento de sus propias hojas? Hay muchas formas también que habitan el lenguaje y cada ser tiene un lenguaje propio. Entonces, la cinematografía, que me parece a mí muy maravillosa, permite mucho explorar desde cualquier ser cuando uno entra en los puntos de vista para explorar cómo es que tiene esa perspectiva, ¿no? Y ahí es cuando uno, por ejemplo, ve un plano clásico, por ejemplo, una serie que abren la nevera y la cámara está dentro de la nevera viendo a los personajes abrirla y en primer plano están esas cosas que habitan de pronto dentro de ese refrigerador. Entonces, está, digamos, ahí hablando desde el punto de vista de una nevera. Loquísimo, ¿no? Pero es increíble cómo permite jugar mucho con el lenguaje. Entonces, ahora entendiendo un poco más de ese lenguaje cinematográfico y por qué está dado así para poder expresar la humanidad que nosotros tenemos, porque yo siento que el lenguaje cinematográfico es a la vida como la vida es a los sueños, ¿sí? Hay un proceso en el cual uno recuerda y uno sueña, y cuando uno sueña, uno habita ese soñar en una forma muy cinematográfica, que se parece mucho también a la forma en la que uno tiene esas memorias, los recuerdos y la misma forma en la que vivimos día a día. Claro que el día a día lo hacemos de una forma lineal. El cine lo podemos deconstruir, lo podemos jugar yendo al pasado, al presente, al futuro, a universos paralelos. Uno puede viajar a través de muchas dimensiones para poder narrar lo que uno quiere contar y hacer sentir, que es lo más importante, hacerle al espectador llegar a una emoción y a una premisa usualmente, que es la que tiene una historia y por eso está siendo narrada y estructurada y escogiendo ciertos espacios y tiempos de un ser o diferentes personas para poderlo contar. Em, entonces, bueno, eso es como una introducción de pronto también a todo este contexto. Em, y ya hablando un poco de la poesía y el cine, pienso que tenemos que hablar un poco también de uno de los poetas cinematográficos más importantes, que es Andrzej Tarkovsky. Es un polaco que empezó a encontrarse con que el cine era más allá que el cine. El cine para él era una forma de esculpir el tiempo, era una forma de encontrar en esos momentos, digamos, en la genuinidad de lo que vivimos y habitamos, una manera de capturar el sonido y de capturar la imagen para convertirlo en poesía narrada, para convertirlo
en viajes a través de lo onírico y a través sobre todo de la naturaleza, porque para él el gran digamos, profeta de la existencia era la naturaleza. Él decía, nosotros como seres humanos hemos vivido muy poco tiempo como especie, en comparación a lo que ha vivido el espacio, en comparación a lo que llevan viviendo las plantas, los mares. Y él decía que en esas estructuras que ya existen hay mucha sabiduría, porque lleva la sabiduría consigo de toda la creación. Nosotros muchas veces nos cuestionamos muchas cosas y tenemos una inteligencia y una sabiduría y muchas formas, pero desde la perspectiva de Andrei, eh, era un tema de que en la naturaleza había una sabiduría implícita que traspasaba cualquier tipo de sabiduría también humana, porque las reflexiones cuando se hacían desde la filosofía humana se llevaban a un pensamiento mucho más profundo. Y eso a mí como cineasta me caló mucho. Yo siento que yo tengo mucho, digamos, de Andrei en esa perspectiva, porque siento que sí, que el cine es una poesía, que lo semiótico, lo simbólico, los signos, íconos y todo lo que de alguna manera nos rodea todo el tiempo y está alimentando el lenguaje en el cual también nos es narrado todo, tiene mucho que ver también con cómo uno en el cine puede expresar en diferentes capas las lecturas. Uno puede colocar en diálogos un tema, en acciones otro tema, en la parte simbólica de los paisajes otro tema, en la reflexión que sucede en cuanto al espacio y los personajes es otro tema también, y la mezcla de esas mismas puede generar además más comunicación, además el sonido, ¿no? Que el sonido es otro mundo, que también genera otras reflexiones además dentro de la imagen, porque uno puede tener, por ejemplo, lo que uno llama que va con la imagen o va en contra de la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno tiene temáticas como Tiburón, ¿cierto? De Steven Spielberg, en la cual el tiburón está en esta película de suspenso, está debajo del agua la cámara, yendo detrás de los personajes y con el sonido de tum, 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 tum. Claro, está generando tensión esa música, ¿cierto? Pero también miremos, por ejemplo, ejemplos como los de Tarantino, que Tarantino muchas veces utiliza imágenes que son muy, muy fuertes a veces, ¿cierto? Él utiliza la violencia como parte del lenguaje, pero al mismo tiempo le pone música mucho más alegre, ¿sí? Entonces eso está generando también un contraste y ese contraste está hablando también de una poesía en cuanto a la forma en la que está de alguna manera conectando el lenguaje usual de una manera diferente para poder generar entre esa yuxtaposición una forma de percibir diferente para las audiencias también las historias. Entonces, yo pienso que hay infinitas maneras de jugar con el cine que me parece a mí que es lo más increíble. Y en mi caso particular, y lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, hablando de mi película, de mi última película que se llama Somos Ecos, y para poner un poquito en contexto también a quienes nos están viendo, esta es una historia que habla del conflicto armado, pero no es el conflicto de siempre, lo está narrando desde el punto de vista humano de los jóvenes que lo vivieron cuando ninguno de ellos quería ser parte de ese conflicto, de una guerra heredada que de alguna manera los arrastró y los alejó de sus sueños, los alejó de ese derecho a soñar. Y cómo esos jóvenes buscan la manera de salir de ahí. Entonces, por ejemplo, yo en la música tenía que trabajar ese tipo de perspectiva, porque yo buscaba que la música muchas veces permite en el cine que uno hable desde el interior de los personajes. Yo de pronto uno ve lo que está pasando con los personajes, pero la música habla de ese interno, de las emociones internas. Y para mí era muy importante en la exploración que hicimos con el músico italiano Fabio Enrico, era que la creación de esa música se sintiera como miedo, se sintiera más como una película de suspenso, casi que de terror en algunos momentos, porque era lo que ellos sentían. Ellos como jóvenes en esa vivencia, su psiquis estaba inmersa en el miedo. Entonces era como a través de la música hacemos sentir, a través de los tonos bajos, los vientos, em, esa sensación que también pueden sentir ellos de estar inmersos en algo donde no quieren estar, con la probabilidad de que en cualquier momento les pase algo que pues termine con sus vidas. Entonces, la música, por ejemplo, ahí apoya ese lenguaje narrativo exploratorio para poder situar
al espectador en la vida y en la psiquis de esos personajes. Igualmente, digamos ya en los contextos que nosotros queríamos contar, por ejemplo, ahí en la imagen, buscábamos que hubiera un paraíso, que la imagen fuera un paraíso, que más allá, digamos, de lo que estaba sucediendo con los personajes, que eran situaciones muy complejas, conflictos internos, sociales, conflictos relacionales y cósmicos también, hubiera una perspectiva que pudiera narrar que ese universo en el cual ellos estaban metidos era un paraíso porque lo es. Las selvas colombianas, el mundo colombiano es paradisiaco, pero al fin y al cabo es un contraste también con lo que vive, con esa lucha que tienen que tener los jóvenes para poder de alguna manera entender por qué están inmersos en un conflicto y cómo pueden salir de él muchas veces, porque es que es un conflicto que lleva tanto tiempo que se desconocen también las raíces del mismo y ya para los jóvenes simplemente se convierte en una falta de oportunidades. Entonces era cómo podemos poner eso en la imagen, cómo ese tipo de cosas no las situamos en los personajes hablándolo porque se vuelve muy banal, sino situémoslo ahora en las imágenes, en darle un contexto a las selvas, en buscar hojas, por ejemplo, y me acuerdo un plano que me gusta mucho y es que está un personaje que está chiquitico mirando de espaldas en la imagen y detrás de él, alrededor de él están todas las hojas, como si estuvieran, claro, es una imagen hermosísima, pero a la vez todas las hojas están en punta alrededor de este humano, casi como si hubieran filos alrededor de él. Entonces uno empieza a ver cómo es que la imagen ahí puede transmitir que es un personaje que está en peligro, ¿sí? Y son solamente hojas, pero en el lenguaje semiótico, las hojas significan filos y él se ve rodeado de esos filos. Entonces es un personaje que está en un momento de angustia por un universo que lo rodea. Eso es muy espectacular respecto a cómo la imagen y el contexto de los personajes puede jugar. Sí. Julián, pues nos has hecho un panorama amplio, eh, donde sí es perfecto todo lo que tú nos dices, por ejemplo, el manejo de la música, las imágenes, ese lenguaje que transmiten y que la idea es que quede en la memoria y en la recordación de cada espectador. También es importante cómo tú tienes muy claro y visualizas esa conjugación de música, imágenes, planos, bueno, todo esto que se maneja que es fascinante en el medio de la cinematografía. Y bueno, yo pienso que hemos podido dar una buena ilustración a las personas que nos están viendo. Y bueno, invitado nuevamente, de esto tendríamos mucho que hablar. Entonces, no, sería genial poder tener otros encuentros y poder seguir hablando acerca de este tema. Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio y igualmente cualquier inquietud que surja, yo también estoy muy atento. Me encanta realmente el cine, pienso que es un arte que acoge, ¿no? Acoge todas las formas y que en ellas mismas se inspira y también vuelve y las inspira de regreso, ¿no? Es un mundo de posibilidades que permite soñar mucho. Entonces, más que contento y mil gracias también por esta invitación a la fiesta de la poesía que me parece espectacular. Y sobre todo que, pues como tienes que llegar, es tan masivo, tienes que llegar a tanta gente, lógico que queda, en cada uno queda un concepto diferente, pero la idea es que ustedes tienen muy claro qué es lo que quieren conseguir. Sí, eso Julián, que dices es muy lindo, porque por ejemplo, em, sí, o sea, literalmente hay una percepción en la cual uno como artista de pronto quiere contar una historia y la plasma, digamos, a detalle, ¿no? Como estamos hablando, pero sin embargo, quien la ve es diferente, es un contexto en el cual es absolutamente subjetivo según lo que la persona ha vivido, según lo que la persona está experimentando en ese mismo momento y permite que la historia tenga significados mucho más profundos. A mí siempre me encanta cuando uno presenta una película y la gente se acerca de pronto a hablar y le cuenta a uno cosas que sintió, que le tocaron fibras muy profundas de su ser y que de alguna manera uno ni siquiera lo pensó hasta allá, sino es también esa parte entre lo que es la comunicación, ¿no? El emisor, el receptor y el mensaje se crea mutuo, se crea entre los dos, no solamente con quien lo emite.
Así, así es. Bueno, Julián, te agradecemos y muchos éxitos. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Mabel, Jaime, Mónica, de verdad, muchísimas gracias y encantado de haber sido parte de este espacio. Colombia, potencia de la vida.